Hola, ¿qué tal? Hoy nos toca hablar la entrada triunfal, la llegada del rey anunciado. ¿Cómo ves, Ricardo? Así es, nos toca, pues estamos iniciando Semana Santa y, y esta semana inicia exactamente con este evento, ¿verdad? Y es de esos eventos de la historia de Jesús que encontramos escrito dentro de los cuatro evangelios. Y los cuatro evangelios buscando hacer esta referencia de conectar ese momento con lo que ya se había hablado con anterioridad. Y lo podemos encontrar, por ejemplo, todos ellos hablan de cómo Jesús llega sobre un pollino, o cómo es la historia donde Jesús manda a sus discípulos por un pollino, haciendo referencia o para cumplir la profecía que ya había dicho, por ejemplo, Zacarías. Bueno, Mateo lo enfatiza, ¿no? Esto sucedió para que se cumpla lo dicho por el profeta, ¿verdad? Así es, y después en Salmos, ahí en el 118 viene otra profecía donde son exactamente las palabras que dicen los jóvenes y los niños, cuando son las mismas palabras a las que hace referencia el Salmo. Qué impresionante eso, porque son cosas que sucedieron y yo me imagino que la gente no estaba pensando en que, tenemos que hacer esto para cumplir la profecía, sino que ellos lo hicieron y al hacerlo cumplieron la profecía. Así es, o sea, no creo que, y es lo más interesante, o sea, son jóvenes y son niños, que es lo que le reclamaban los fariseos y que probablemente no tenían conocimiento de la profecía que estaba hacia atrás, ¿no? O sea, no fue un plan diseñado para eso, ¿no? Si hubiera sido un plan, le hubieran dicho a Jesús eso. Pero los fariseos les decían, oye, pues diles algo, porque mira lo que están diciendo. Entonces, es la misma situación que estaba pasando lo que llevó a que se cumpliera la profecía y no al revés, no empujar la profecía para que se cumpla. Ahora, en los cuatro evangelios, uno entiende que son tres evangelios sinópticos, que es como el trabajo del reportero que nada más están diciendo, esto está sucediendo. El evangelio de Juan es un evangelio explicativo, porque Juan pone en algunas partes su punto de vista muy personal, y Juan añade algo muy interesante tocante a esto. Sí, Juan dice que ellos no estaban entendiendo el tiempo que estaban viviendo, por un lado, y de hecho Lucas también lo dice, que cuando Jesús, antes de llegar a Jerusalén, Jesús llora y dice que el pueblo no estaba entendiendo, la ciudad no estaba entendiendo que era el templo, era el tiempo de la visitación, que la salvación había llegado ahí. Es más, cuando Zacarías 9:9 pues habla sobre el futuro del rey de Sión. Entonces lo que estaba tratando de explicar Juan y lo que estaba contando que había pasado Lucas es hacer esta conexión con que el tiempo de la salvación estaba llegando, pero el pueblo no lo estaba entendiendo. Qué impactante es esto, porque muchas veces, nosotros hacemos cosas y uno dice, ¿por qué hice esto? Y a veces uno no entiende por qué hace ciertas cosas, y a veces es por ignorancia, pero a veces por dirección de Dios. Y esto que estaba pasando allá en Jerusalén es algo que no están entendiendo ni el pueblo ni los discípulos, pero al mismo tiempo es algo de Dios que se está cumpliendo su voluntad. Sí, a mí, por ejemplo, me impresiona mucho esta parte de la historia donde Jesús les dice, vayan, ahí van a encontrar una burrita que tiene ahí a su pollino, y cuando lo vayan a agarrar les van a decir, ¿para qué lo quieres? Y le dice, el maestro lo necesita. Y me encanta porque Lucas dice, fueron, buscaron al pollino, lo encontraron, cuando lo estaban desatando se les acercó. O sea, lo que Jesús les había dicho estaba sucediendo. Y es esta muestra de cómo Dios es Dios de las circunstancias. Sí. Él preparó de antemano toda esta narrativa y nada lo estaba tomando por sorpresa. Y esa es la parte que también nos enseña el cumplimiento de las profecías.
no que a Dios nada lo toma por sorpresa. Entonces hay cosas en nuestra vida que de repente nosotros hacemos que son parte de la narrativa de Dios, porque nosotros no tenemos la capacidad de controlar circunstancias. Entonces Dios es el que sí controla las circunstancias, y en sus manos y en sus planes Él tiene el control de la narrativa. Ahora, qué interesante, porque Jesús les está diciendo lo que van a hacer en una forma inmediata. Van a entrar a la ciudad y les va a suceder esto. Pero esto de la visión de Zacarías, estamos hablando de más de 400 años, y que Jesús lo estaba cumpliendo también. Y con David casi 1000 años, y también los jóvenes lo estaban cumpliendo. Cómo la profecía se entrelaza con el transcurso de la historia, cómo se van cumpliendo las cosas. Y si nos vamos más atrás, en esa semana se cumplió Génesis 3 también, ¿no? Sí. Cuando, o sea, es exactamente eso, como Dios es un Dios que habita en la eternidad. Por lo tanto, sus planes se cumplen en el tiempo de Dios, pero pueden estar dichos desde el inicio de la historia. Por eso es ahí cuando comprendemos que Dios es el principio y Él es el fin, Él es el alfa y el omega, Él conoce todo. Y algo que a mí me llama la atención, Ricardo, es que los 4 evangelios hablan de la entrada triunfal y hablan el cumplimiento de la profecía de Zacarías, y en cierta forma, aunque no se menciona, también hablan la profecía de Salmos, pero no mencionan la profecía de Daniel. Y algo que a mí me llama la atención es que para hablar del profeta Daniel, al pueblo de Israel se le conoce como el reloj de Dios. Si queremos ver cómo va la historia, el futuro de la historia, la gente dice, voltea a ver a Israel. Como veas a Israel, así va la historia. Y al ser Israel el tiempo profético de Dios para la culminación de la historia, dice Daniel 9:24, dice lo siguiente. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es judío, es Israel. Después dice, y sobre tu santa ciudad, es Jerusalén. Y dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vaya, es el fin. Terminar el pecado, terminar la iniquidad, terminar la prevaricación. Es el fin. Para traer la justicia perdurable. Está hablando del fin, está hablando de cuando Dios va a cambiar toda esta historia de la humanidad y va a establecer algo nuevo. Ahora, para entender esto de 70 semanas están determinadas, hay que comprender cómo piensa Dios. Y algo que a mí me llama la atención es, en Números 14:34, Dios dice algo tocante a esos 12 espías que fueron a recorrer la tierra prometida. Ellos estuvieron recorriendo la tierra prometida en 40 días. Y cuando regresaron, ellos 10 desanimaron al pueblo, 2 estaban animados. Bueno, el dictamen de Dios, el juicio de Dios fue, estuvieron 40 días, 40 años va a ser el castigo, el caminar en el desierto. Y dice ahí, 1 año por cada día. Ellos tuvieron 40 días, van a estar en el desierto 40 años. Así que muchas veces Dios toma esto. Un día equivale 1 año. Y cuando Daniel habla de semanas, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Entonces está hablando aquí que son 70 semanas equivalentes a 7 días por cada semana. Ahora, eso nos dice, cuando se cumplan las 70 semanas, se va a acabar todo. Y el siguiente verso nos dice cuándo empieza a correr. Dice el verso 25, sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza
el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Así que Daniel está profetizando cuando Jerusalén iba a recibir a su rey. Pero primero habla de cuando Jerusalén iba a ser reconstruida. Que dice que ahí se va a empezar a contar el tiempo. Ahora, en las escrituras encontramos diferentes decretos. Desde el libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 22 y 23, ahí habla de Ciro, donde Ciro, rey de Medos y Persas, da permiso al pueblo de Israel dejar el territorio y regresar a su tierra y edificar el templo de Dios. Y él dice, cooperen con oro, váyanse, edifiquen y pónganse a orar también por mí. Aquel listo, ¿eh? Sí. Y Esdras lo plasma en su primera página. El rey Ciro dio un decreto porque vio a Esdras, un sacerdote con mucho conocimiento, muy letrado en la palabra del Señor, que impactó la vida de Ciro. Y seguramente él dijo, de ti está escrito las escrituras, Dios habló de ti, que tú ibas a dejar salir al pueblo, y el rey Ciro dijo, pues adelante, váyanse. Sí, algo bien interesante de estos reyes de Persia es que, por un lado, el primero que marca la Biblia, que es Nabucodonosor, el primero que cuenta Daniel, que él era en Babilonia, él mismo se llama siervo de Dios, y después los mismos profetas profetizan sobre que Dios había elegido reyes para Persia, que no es algo tan común que encontremos en la Biblia de reyes gentiles, eligiendo reyes gentiles, ¿no? Pero también habla de que Dios era Dios aún de los medos y los persas, ¿verdad? Aunque ellos no lo conocían. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque esta parte de la Biblia se divide las primeras secciones como el Pentateuco, los libros de la ley. Después tenemos los libros históricos, y al final de los libros históricos precisamente hablan de estos personajes, que es Esdras y Nehemías. Estos personajes fueron los encargados de ir, primero el sacerdote Esdras, ir a Jerusalén y empezar la edificación del templo. Pero si uno lee el libro de Esdras, uno se va a encontrar que luego empezaron a tener oposición, de tal manera que se paró la obra, y ellos mandaron escritos para decirle, oye rey, aquí están estos judíos que quieren edificar un templo, y con qué permiso lo están haciendo, y pararon la obra. Entonces manda el rey Darío a buscar si realmente tenían un permiso especial los judíos para estar ahí en Jerusalén y estar edificando el templo. Y ciertamente encontraron un documento donde el rey Ciro firmó que tenían permiso. Entonces el mismo Darío dice, bueno, si ya tienen el permiso, pues adelante. Entonces hay otro decreto, el decreto de Ciro, después surge el decreto de Darío, y al pasar el tiempo lo confirma el rey Artajerjes a Esdras. También recibe una carta donde vemos por un lado cómo el reino de los medos y persas se levantan nuevos reyes, y siempre hay una oposición cuando hay un nuevo reino. Entonces es cuando el enemigo quiere decir, oye, ahora sí te voy a frenar porque se levantó uno nuevo. Así es. Pero Artajerjes no solo le da permiso para reconstruir el templo, sino que le da la oportunidad de reconstruir la ciudad. Bueno, pero no a Esdras, se lo da a Nehemías. Y esa es la historia de Nehemías, muy interesante, porque Nehemías estaba bien tranquilo, viviendo todo dar. Pues era el copero del rey, o sea, una persona de suma confianza y de mucha influencia. ¿Sí?
Y de tanto era la influencia que aún la reina le decía, oye, hoy te veo triste, ¿qué te pasa? Y era un peligro por un lado porque por decreto uno no podía estar triste delante de un rey. Entonces tenía que estar alegre porque si no el rey te podía mandar cortar la cabeza. Y ahí encontramos en Nehemías una oración bien chiquita. Ayúdame Dios. Y Dios lo ayudó. Y halló gracia a Nehemías ante el rey Artajerjes y le permitió llevarse toda la madera que quisiera. Pero cuando uno ve ahora el libro de Nehemías, encontramos que él llega y encuentra toda la ciudad devastada, toda la ciudad destruida. Inclusive cuando él está y recibe a los judíos, dice, oye, los sepulcros de las personas están desbaratados. Y eso fue algo que le tocó tan fuerte el corazón que él se puso en ayuno y en oración para poder hablar con el rey. Pero cuando haya gracia, él dice, voy a ir, y le ponen un término, tienes que ir de tal fecha a tal fecha, y él recibe una orden. Ahora, es bien importante porque esto de las órdenes o de los decretos para restaurar. Porque Daniel profetiza lo siguiente, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahora, Esdras no tuvo esa encomienda de restaurar ni edificar Jerusalén. Él nada más se enfocó en el templo. Pero Nehemías sí se fue a la ciudad, parte de su libro tiene que ver con el muro, donde los judíos con una mano estaban trabajando y con la otra tenían la espada porque también estaban en tiempos difíciles. Y es lo que dice Daniel, van a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así que tuvieron tanto problemas Esdras en su tiempo como Nehemías en su tiempo. Pero al final, si uno hace las cuentas, lo primero habla de 7 semanas que tiene que ver con 49 años. Después habla de 62 semanas multiplicadas por 7, tiene que ver con 434 años. Sumando los 434 más los 49 años dan 483 años. Desde la salida de la orden para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ahora, ¿cuándo el pueblo de Israel conoce al Mesías príncipe? Cuando entra a Jerusalén. Cuando entra a Jerusalén y todo el pueblo ahí en Jerusalén le empieza a decir, Hosana al hijo de David. Y es ahí donde se cumple la profecía. Algo curioso, pero los evangelios no lo mencionan. No lo menciona como diciendo, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por Daniel. Sino se van al detalle personal. Que fue por un pollino y se sentó en el pollino. Y esto se cumplió. Y si uno hace la conversión de los 483 años, que prácticamente fue en el tiempo, Artajerjes termina su reinado en el 444. Y desde ese tiempo, se le da la orden a Nehemías. 444 le quitamos a 483, los 444 años, nos da un total de 39 años. Ahora, el calendario que manejamos nosotros está un poquito desplazado. Si cualquiera que busca ahí en el internet, cuando muere Herodes el Grande, el que manda matar a los niños cuando Jesús nace, Herodes muere en el año 4 antes de la era cristiana. Entonces uno dice, ¿cómo muere antes de que nazca Jesús? Si está persiguiendo a Jesús. Entonces está el calendario un poquito desplazado. Entonces, de esos años que le hemos restado de 483 menos los 444 años del tiempo del rey Artajerjes al inicio de la era cristiana, da un total de 39 años.
Más Jesús tenía 33 años aproximadamente. A eso le quitamos los 39, nos da un total de 6 años. Esos son los 6 años que está desplazado el calendario grecorromano. Y vaya, en una forma tan precisa, Jesús entra en el año 32 de la era cristiana, ahí en Jerusalén, cumpliendo la profecía que dijo Daniel. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque a veces hay cosas que la Biblia nos dice, esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, pero hay cosas que se cumplen de la misma escritura que no lo enfatiza. Y eso me da a entender que así como Jesús llega a Jerusalén y al ver la ciudad llora sobre ella, y llora porque el pueblo de Jerusalén no está entendiendo lo que va a suceder o lo que acaba de suceder. Entra Jesús y le reconocen como el rey de los judíos, pero tristemente este mismo pueblo en un domingo lo coronan con alabanza de rey, pero en medio de la semana están gritando crucifíquenle. Así es. Donde no entendieron El tiempo en el que estaban viviendo. el tiempo de la visitación. Así que cuando nosotros comprendemos que Jesús es el rey, cuando nosotros comprendemos que las escrituras se están cumpliendo y nosotros recibimos y creemos, el tiempo de la visitación para nosotros trae salvación y trae vida eterna, trae bendición, trae prosperidad, trae bastantes cosas. ¿Te gustaría decir algo antes de terminar? Sí, y así como el pueblo de Israel en ese momento no entendió el templo en el que vivían, pues nosotros debemos de entender en el tiempo en el que estamos viviendo. Y debemos de poder comprender pues que estamos en el tiempo de la visitación, ¿verdad? Y que Jesús, así como entró a Jerusalén como rey, estamos en el momento para que Él pueda entrar como rey a nuestras vidas. Y nosotros ahora sí que nos toca discernir el tiempo en el que estamos y saber qué vida es la que queremos vivir. Ahora, yo me quedo con este pensamiento, es que Jesús en su primer venida entró en un pollino, en un asno, pero nos dice que en su segunda venida Él viene en un caballo blanco. Él vino manso y humilde, pero viene para regir las naciones con vara de hierro. Cristo viene y eso es lo que nos debe de llenar de gozo y de esperanza y de fe. Así es. Que Dios le bendiga ricamente.